Bendito es el Padre eterno que vive por siempre, que reina por los siglos de los siglos. En esta ocasión, después de recibir tantas acusaciones, quiero compartir con ustedes esta enseñanza. Quiero que la analicemos tranquilamente a la luz de la palabra o el término judaizantes, porque estamos de cierta manera, no de cierta manera, de manera enfática, siendo acusados de judaizar a las personas, de judaizar a los creyentes en el Mesías. Pero veamos de qué se trata esa palabra judaizar. Yo sé que tal vez usted en su corazón anhela que predicara una enseñanza de avivamiento, de restauración para nuestra alma. Estamos pasando momentos difíciles todos, pero el Padre Eterno tiene en su sola potestad a sus ovejas y vamos a clamar al Padre Eterno para suplicar que sea Él hablándonos al corazón, hablándonos a nuestra alma, haciéndonos ver lo que está escrito y corregir lo que tengamos equivocado en nuestra mente. Abinu, Padre nuestro, estoy hoy aquí delante de la congregación de los Bené Israel, de los hijos de Israel, en la casa de restauración, para intentar a través de mi mente, del Espíritu, compartir esta palabra. Pero no quiero que sea algo para tirar pedradas, ni para debatir mi punto de vista, ni para imponer lo que creo o no creo. Que sea, Padre, una palabra dirigida por tu voluntad, con el único objetivo de tratar de enseñar, no de imponer, no de agredir, sino la única intención que tengo es que analicemos, que nos paremos en tu palabra y analicemos si es escritural lo que se está hablando o no lo es. Gracias, Padre eterno, por tu amor y tu misericordia que nos tienes. En el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, amén, Rey eterno. Amén. Los que buscamos la verdad escritural, no la verdad de la religión, la verdad bíblica como se conoce, no debería de importarnos lo que digan las doctrinas religiosas, excepto para analizar y no caer en esos engaños. No nos debe de importar más lo que dice una doctrina de hombres que lo que está escrito en la palabra del Eterno. Por eso me es necesario hablar hoy este tema. Nos están acusando de judaizar y a veces tienen razón. ¿Por qué? Vea esta imagen que tenemos en pantalla. Cuando el Eterno dice en las Sagradas Escrituras que hagamos este tipo de cosas. ¿Dónde dice la Escritura? En ninguna parte. Tristemente, personas se hacen una arca, con querubines egipcios, ni siquiera los que dice la Escritura de 6 alas, sino con querubines egipcios, y van y ahí echan la ofrenda, ahí oran, ahí según tienen un contacto con el Padre Eterno, ahí están haciendo diferentes cosas. Entonces eso es una de las ideas que tienen en los creyentes en Mashiach, en Cristo, como se le conoce. Que eso es lo que hacemos, que aquí tenemos un arca a la cual venimos y adoramos, ahí supuestamente vemos la gloria del Eterno, que adoramos la bandera de Israel, que adoramos todo eso. Entonces los que tienen una bandera de Estados Unidos también la adoran. ¿Verdad que no? No, por supuesto que no. Ahora, por ese tipo de
cosas que se están haciendo, un sinfín de aberraciones. Estamos siendo acusados de judaizar y a veces vuelvo a decir, tienen razón las personas. Porque lo que se conoce por judaizar, bueno, que los mismos judíos no lo hacen, para empezar. Los judíos no lo hacen. Pero estamos siendo acusados de judaizar porque cosas que tienen los judíos hoy se están usando como objeto de adoración. Por ejemplo, el talit. El talit no es judío. Sin embargo, hoy congregaciones enteras lo usan que según o supuestamente para sentir la gloria del Eterno en su vida, la gloria de Abinu, del Abba Kadosh en nuestras vidas, del Padre Eterno. Eso no es para sentir la gloria de Adonai. Es un mandamiento escritural revelado en la Torah, en Bamidbar, capítulo 15, de que nos pongamos los tzitziyot en las 4 esquinas de nuestra ropa. No es nada glorioso. No es para sentir ninguna gloria, no es para sentir angelitos, no es para sentir la Shekinah de Adonai. No, no es para eso. Es una ordenanza y punto. Y como hijos del Eterno, obedientes, deberíamos de hacerlo, punto. Hombres y mujeres. No nada más los hombres, todo se ha dejado a los hombres. Entonces nada más los hombres que guardan el Shabbat. Dice lo mismo, el mismo mandamiento. Dile a los hijos de Israel, me guardarán el Shabbat, las festividades. Lo mismo dice con los tzitziyot. Pero se ha dejado solamente, ¿por qué? Porque Judá lo dijo. Y como Judá dijo que nada más es para los hombres, pues nada más los hombres. Pero no tiene que ser así. Tenemos que usarlos. Entonces, judaizar se ha estado enseñando usando esta palabra en un contexto despectivo, negativo en las congregaciones, sin entender lo que realmente quiso decir Pablo, Shaul, cuando escribió en una de sus cartas, la única vez que aparece, si no lo sabía, solo hay una vez que aparece en las Escrituras, una sola ocasión. Pero ahora se habla tanto que no quieren nada judío en las congregaciones. Bueno, saquen a Yeshua, él es judío. Saquen a Pablo, él es judío. Saquen a Pedro, saquen a los apóstoles, saquen a María, ella es judía. Ya no es mexicana. Saquen la Biblia, es judía o hebrea. Fue dada para los hebreos, no fue dada para los hawaianos. Incluso hay una carta a los mexicanos, ¿verdad que sí? Allá casi al final del Brit Hadashah, ¿cómo se llama? ¿La carta a los qué? Ah, es a los hebreos. Bueno, tan claro está el agua que ni aún así la podemos ver. Amados hermanos, la única vez que aparece es aquí. En Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía es el lugar donde les llamaron por primera vez cristianos, o cristianos como dice la traducción. Ahí fue donde les llamaron por primera vez cristianos, personas fieles, personas humildes, personas entregadas a la Torá. Pero cuando Pedro vino a esa ciudad de Antioquía, donde dice que nacieron por primera vez los cristianos, entonces los primeros que habían en Jerusalén quedan descartados, esos no eran, para empezar. Así de sencillo. Le resistí cara a cara. ¿Por qué Pablo lo reprende a Pedro? Estamos hablando de dos figuras importantes de la iglesia de Jesucristo, por así decirlo, de Kehilá de Yeshua. Dos de las figuras más centrales de la llamada iglesia primitiva, ¿ok? Como se le conoce coloquialmente en las congregaciones. Pablo y Pedro, hasta un corrido les compusieron, que eran hermanos y que, ¿verdad? Y bueno, andaban predicando el evangelio y no sé qué más hacían, pero bueno, eso ya no importa. Entonces, Pedro es regañado, para que me entienda. El primer papa, que dicen que es el primer papa de la iglesia, lo regañó Pablo. ¿Cómo entonces quién tiene más autoridad? A ver. Bueno, Pablo regaña a Pedro porque lo que estaba haciendo era de condenar.
Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo es hermano en carne de la misma madre de Miriam, hijo de Miriam, ¿ok? Hermano del Mesías, para que me entienda. Ahora, este Jacob toma un lugar importante a partir de Hechos, del concilio de Hechos capítulo 15. Él empieza a ser una figura que no es Pedro el importante. Prácticamente lo que él determina, eso llegan al acuerdo común y punto. Bueno, cuando vinieron unos, Jacobo siempre estuvo en Jerusalén, ahí murió. ¿Ok? Ahí lo mataron. Incluso se conoce como el Sadik, Jacob el Sadik, un hombre justo, porque nunca se apartó de la Torá. Sin embargo, estaba con los creyentes en el Mesías. Pues cuando van personas que eran apegadas a Jacob, dice, antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, Pedro comía, ¿con quién? Aquí dice con los gentiles, despectivamente. O un término que no es lo correcto. Muchas traducciones, la mayoría dicen con los no judíos, con los que no eran de Judá. Pero después que vinieron, ya que cuando llegaron los que venían de Jacobo, se retraía. ¿Qué es retraía? Como cuando vas a dar un paso y te arrepientes y te echas para atrás. Eso es se retraía. O sea, como dicen los americanos, ¿verdad? Se echó para atrás. ¿Ok? O el mexicano también así lo dice. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo ¿de quién? No del Eterno, de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, los demás judíos, los que estaban en la congregación de Antioquía. De tal manera que aún José, nomás que nosotros lo conocemos por Bernabé o Barnabá, José era un levita, Joseph, ¿ok? Pero su nombre fue cambiado por hijo de consolación. Fue uno de los que vendió su heredad y de ahí de su herencia que tenía y la vendió porque era levita. Porque él no le era permitido tener heredades. Por eso la vende y todos los demás quieren imitarlo hasta que cayó muerto Ananías y Zafira, cayeron muertos. Y entonces ahí como que paró la cosa, pero él nunca les dijo que la vendieran. Él la vende porque es levita. Ahora dicen que hagamos lo mismo. Pues, ¿quién va a tener entonces a dónde vivir? Eso no es algo que ordenó el Espíritu Santo. Pero de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de Pedro y los demás judíos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿qué dice el evangelio? Que no hagas acepción de personas, que no menosprecies a nadie. ¿Ok? Eso es lo que enseña el evangelio. Le dije a Pedro delante de todos. No, llamó aparte. Pedrito, ven, brother, tengo una profecía para ti de parte del Eterno. No, delante de todos. Pedro, ¿por qué tú estás haciendo esto? Delante de todos. Si no lo había leído, lo regañó delante de todos. ¿Y qué le dice? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, aquí me paro. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que dice. Mira, ellos vivían como gentiles. Ah, ¿sí? Le está diciendo Pablo, me confundo con los nombres porque tengo que pensarlo bien. Pablo le está diciendo a Pedro, tú vives como un no judío. No está diciendo que los creyentes en el Mesías vivían como gentiles. Le está diciendo a Pedro, tú Pedro. No dice que todos, así que no se lo achaquemos a todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí, ¿a dónde dice que Pablo les dijo que se hicieran una arca del pacto? ¿Dónde dice que Pedro les dijo, que se hicieran un arca del pacto? Que se pusieran un talit, que usaran los tzitziyot, que celebraran las festividades, que comieran kosher. ¿A dónde les dijo? Entonces, ¿por qué cuando nosotros hablamos de eso nos dicen que estamos judaizando? ¿Por qué? Voy a leerles otra versión. Es el mismo pasaje, solamente que más entendible. Para ver si lo logramos captar, cuál es el problema. Pero cuando Kefas
fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable, pues primero comía con los no judíos, Ahora, ¿comía lagartijas asadas? No, se supone que estaba comiendo comida permitida por el Eterno. El problema no es la comida, el problema es la hipocresía que hace, que mientras no lo ven los que son judíos, él está, hermanos, el Eterno los bendiga, aquí y allá, pero cuando los ve, cuando vienen los que están en Jerusalén, hermano, shalom, bendiciones, ¿sí? Ese es el problema. No es la comida, la actitud que estaba tomando. Dice, pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Jacobo. Entonces comenzó ¿a qué? A separarse. ¿De quién? De los no judíos. Y dejó de comer con ellos porque tenía miedo. ¿De quién? De los fanáticos de la circuncisión. ¿Ahora entiende por qué lo reprenden? ¿Tú a quién le tienes miedo? ¿A los hombres o al Eterno? Ese es el problema de la condenación. Tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos también consintieron también con Pedro en su hipocresía. Tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Ahora, si no sabe quién es Bernabé, fue el gran compañero de viajes de misioneros del apóstol Pablo. Pero aún era atraído, un hombre justo, un hombre recto, era atraído a hacer lo mismo que estaba haciendo Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era una autoridad en aquel momento. Sin embargo, dice, por eso cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del evangelio, le dije a Kefas delante de toda la comunidad, delante de toda la congregación. ¿Qué le dijo? Tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. Me vuelvo a detener aquí. ¿Qué es lo que hacía un judío religioso como Pablo? Vivía todas las tradiciones habidas y por haber al pie de la letra, porque era un practicante de las tradiciones judías. Y Pedro no lo era. Él era judío, era creyente, iba a la sinagoga. No iba a la escuela dominical, iba a la sinagoga, iba al templo, asistía en Shabbat a escuchar palabras del Eterno, pero no hacía todas las tradiciones. Acuérdense que hasta sapos se le salían. Y a Pablo usted nunca lo oye decir maldiciones, cuando a Pedro sí se le salen. Entonces, esa es la cuestión, el asunto a tratar. Tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué? Porque no llevaba todas las tradiciones del judaísmo. Una de ellas es, ni siquiera te acerques a un gentil. No hables con él, mucho menos comas. Ahora, ¿qué sucedió? Que ya fue llevado en capítulo 10 de Hechos. Fue llevado por el Espíritu a la casa de Cornelio, ya comió con ellos, ya se defendió, ya dijo que no pasaba nada, ya vio que, puedo comer. Es más, incluso ya les explicó a los de Jerusalén que fue el Espíritu quien lo llevó en Hechos capítulo 10. Y luego en el capítulo 11 explica todo eso. Pero ¿qué sucede? Que ahora, en Antioquía, empieza a convivir con estos de origen no judío, porque pues ya le había sido permitido, ya estaba según él permitido. Pero cuando vienen los de Jerusalén, otra vez se hace para atrás, porque me van a volver a llamar la atención, me van a volver a regañar. Entonces se comporta como un hipócrita. ¿Qué ejemplo le estaba dando a los creyentes de Antioquía? Bueno, ustedes son una cosa, nosotros somos otra. ¿Ok? Sin embargo, ¿somos el mismo rebaño en el Mesías? ¿Sí o no? ¿Somos el mismo pueblo en el Mesías? ¿Sí o no? Bueno, pues Pedro, con lo que está haciendo, está dando a entender que no. Unos son una cosa y otros son otra. Y eso está totalmente errado. Eso es lo que Pablo está reprendiendo. Eso exactamente. Tú has vivido como si no fueras un judío practicante. ¿Por qué pues quieres obligar a los judíos
a vivir como si lo fueran. Eso es judaizar. Obligar a alguien a que viva lo que no es. Ahora, ¿Pablo era cristiano o era judío? ¿Era evangélico o era fariseo? Pues yo creo que todo el mundo lo sabe eso. Entonces, con todo respeto lo voy a decir, en su tiempo no existía el cristianismo como hoy se conoce. Veamos entonces palabras del mismo Shaul, del mismo Pablo, y voy a usar la misma espada de Goliat para debatir o para hablar este tema. Hechos 22:3, RV60. Yo, de cierto, soy cristiano, dijo Pablo. Perdón, es que leemos tanto ese pasaje que parece que dice bien enfáticamente soy cristiano. No lo dice. No dice soy evangélico, no dice soy protestante. No dice nada de eso, dice soy judío. Ahora, ¿cuándo dice esto? Después de que lo arrestaron, que ya lo van a llevar a morir incluso. Aún al final de sus días, él está hablando lo mismo. Él no dice otra cosa que no es soy judío. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad de Jerusalén donde lo arrestaron. Instruido a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Fue instruido estrictamente conforme a la Torah, a la ley de nuestros padres. Y dice, soy celoso de Dios como también lo son ustedes. Ustedes me arrestaron porque son celosos, ¿no? Por eso estoy arrestado. Bueno, yo también soy judío y soy celoso igual que ustedes. ¿De qué? De la misma Torah. De que no se pisotee, de que no se transgreda, de que no se violen los mandamientos del Eterno. Soy celoso, igual que ustedes. Así que quiero empezar a decirte algo claro. ¿Por qué cuando tratamos de hablar del Evangelio desde su origen que es hebreo, nos acusan de judaizar? Sin embargo, predicar todo el consejo de la palabra del Eterno, desde Bereshit hasta Revelaciones, de Génesis, Apocalipsis, eso no es judaizar. Eso se llama obedecer a lo que está ordenado en las Sagradas Escrituras. Eso no es... O Abraham era judío. Abraham era judío. Jacob era judío. Bueno, entonces, ¿por qué cuando hablamos de ellos dicen que estamos judaizando? ¿Por qué cuando hablamos de Noé, que era un hombre justo y que vivió en la gracia del Eterno, dicen que estamos judaizando? ¿Por qué? Si eso no tiene nada de judío, eso tiene solamente obediencia al Padre Eterno. Amados hermanos, parece que nadie, sin embargo, se quiere dar cuenta de que el Eterno lo ha ordenado. No es cuestiones judías. Los creyentes en el Mesías se nos acusa de estar judaizando. A nosotros exclusivamente, esta congregación, se nos acusa de judaizar. Sin embargo, quiero decirle hoy a todos mis hermanos amados creyentes en Cristo, quiero decirles, ¿por qué ustedes sí son libres de gentilizar a los judíos? ¿Por qué? ¿Y por qué digo gentilizar a los judíos? Porque al decirles acepta a Cristo, le están diciendo olvídate de la Torah, olvídate de la ley, olvídate de los mandamientos, olvídate de las fiestas, olvídate de todo lo que ordenó el Eterno en su Torah, olvídalo. Vive como un gentil, vive como un no israelita. Porque nadie se quiere dar cuenta que eso es totalmente errado. Errado, completamente errado. ¿Por qué? Cuando el Mesías, dígame una sola vez que les haya dicho, asusta al midín, discípulos, bueno, a partir de hoy vamos a vivir como los gentiles. Dígame, ¿cuándo Pablo dijo eso? Entonces, ¿por qué ahora, cuando le predican y le enseñan el evangelio a un judío, lo quieren gentilizar? Lo quieren hacer gentil. Si yo los miles de creyentes que veo en el libro de los Hechos vivieron la más estricta
obediencia al Padre eterno de la Torá y siguieron siendo judíos y creyentes en el Mesías. No se tuvieron que hacer gentiles para poder servir y agradar al Padre eterno en el Mesías Yeshua, ¿verdad que no? ¿Por qué entonces ahora queremos que se hagan gentiles para que puedan agradar al Padre? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿De dónde salió esa idea? Es lo más absurdo que he escuchado, amados hermanos. Que se les quiere hacer dejar de practicar la Torá. Pero recuerden que está escrito al final del mal llamado Antiguo Testamento. Vean cómo termina el Padre Eterno. Antes de decir, arrepiéntase antes de que venga y hiera con maldición la tierra. Miren lo que les dice solamente un texto antes. Acuérdense. Ahora, el Antiguo Testamento se supone que es ¿para quién? Para los judíos, ¿no? Para el pueblo del Eterno. Para Israel. Bueno, a Israel le está diciendo, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes solamente para los judíos. No es solamente para los judíos, es para todo. Ahora, ¿cuántos de aquí creen que son parte de Israel? Llámese Israel espiritual. Y esta pregunta también va para mis amados hermanos que escucharán esta enseñanza. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan creen que son el famoso Israel espiritual de Dios? Bueno, si son Israel, ¿qué dice el Eterno? Esta ley, esta Torah es para todo mi pueblo Israel. Llámese Israel espiritual, llámese Israel físico, llámese Israel celestial, como te quieras llamar. Si eres Israel, la Torah es para todo Israel. Bien sencillo. De acuerdo con la definición de la mayoría de teólogos, se dice que las fiestas, las festividades descritas específicamente en Baikra, en Levítico, capítulo 23, que son Pesach, ¿ok? La fiesta de los panes sin levadura, matzot, Bikurim, primicias, Shavuot, conocido como Pentecostés, Teruah, el día del toque del shofar, Kippur, el día del juicio o el día del juicio prácticamente, y Sukkot, conocido como tabernáculos. Bueno, se les quiere hacer creer que son fiestas judías y que los que creemos en el Mesías, Yeshua, no tenemos que celebrarlas por el simple hecho de que nosotros no somos judíos. A ver, ¿cuántos de aquí son American citizens? ¿Por qué tu papá celebra Día del Guajolote si no lo es? Y está celebrando una fiesta que solamente a ti te concierne. A ver, pregúntale ahorita, Daddy. Why? Ok, ¿por qué el americano está celebrando 5 de mayo? Si no es algo que les incumba. Ahora, ¿quién de ustedes celebra Kwanzaa? Es la Kwanzaa, una Kwanzaa. ¿O quién de ustedes la celebra? No vayan a comprar januquillas pensando que son januquillas de Israel y son de los africanos. Tenga cuidado. Un día ya llegué a un lugar donde había por ahí órale, ¿y esto qué? ¿De dónde esta fiesta? ¿De dónde salió? ¿Qué no son de Hanukkah? No, eso no tiene nada que ver. Tengan cuidado. Entonces, amados hermanos, ¿verdad que no andamos celebrando las festividades? ¿Quién de ustedes celebra el Año Nuevo chino? Aunque coma comida china, usted no celebra el Año Nuevo. Yo lo celebro chido. Chido, ok. Pero, ¿verdad que no andamos celebrando las festividades de otros países? Ok, ¿por qué? Porque no somos chinos. Porque no somos africanos. Porque no somos americanos. Eso nomás es un decir, porque cuando viene Thanksgiving Day,
El día de acción de gracias, que deberías de dar gracias todos los días, sin vergüenza, no solamente cada año. O sea, hasta se enojan si caen un día de que podamos hacer el servicio. ¿Por qué no hacemos servicio? ¿Quién dijo que hagamos servicio? Podemos hacerlo. Podemos tener una reunión, podemos alabar al Eterno, pero no por Thanksgiving Day. Yo no soy American Citizen. De verdad no lo soy. Entonces, no me pida que celebre algo que no es parte de mi vida. De verdad. Ahora, como judíos, ¿verdad que es bien lógico? ¿Por qué voy a celebrar fiestas judías? No, pues no. Igual, claro, pero surprise. Lea Levítico 23 y el Eterno ni una sola ocasión dice que sean fiestas de los judíos. Por lo menos 4. Por lo menos se tomó la delicadeza de decirnos 4 veces en el mismo capítulo que son las fiestas de Yud Hei Bab Hei, Adonai el Eterno, Adonai Sebaot. Amados hermanos, entonces, pero mire, ¿verdad? Es bien lógico. Usted no puede celebrar esas fiestas porque usted no es judío. Ahora sí que dice el gringo, ¿is true? ¿De verdad? ¿Es verdad? ¿Por qué entonces cuando quieren les sale lo judío? Soy judío yo también. Ah, sí. Y lo voy a probar con el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Porque cuando se trata del pacto de la Brit Milá, de la circuncisión, soy judío yo. Espiritual, pero soy. Ah, ahí sí reconoces que eres judío. Ahí todo el mundo reconoce. Amados hermanos, todo creyente reconoce, es que no es judío el que lo es por fuera, por dentro soy judío. Pues por dentro guarde la Torah también, por dentro guarde las ordenanzas de Adonai también, bendito sea Adonai. Ok, mire, bendito el Padre Eterno. Vean lo que dijo el mismo campeón del Brit Hadashah. Porque ya el campeón no es Yeshua, es otro, a quien se toma como el héroe. Y por el judaísmo es tomado como el villano. Sería bueno hablar del héroe o villano. A ver qué sí voy a enseñar de eso. Pues no es judío el que lo es por fuera, exteriormente. Romanos 2, 28 y 29. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne. Sino que es judío, ¿quién? El que lo es en lo interior. Y aquí pregúntale a cualquier cristiano, ¿tú? Claro, soy judío espiritual. ¿Oh, sí? ¿De verdad? Sí, claro, porque judío es el que alaba a Dios. Bueno, si reconoces que eres judío, sigamos leyendo. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Los teólogos modernos están enseñando y creando una separación en el pueblo de Elohim, creyéndose a conveniencia de ellos, solo cuando les conviene, son Israel espiritual. Y vean lo que dice aquí. Esto me lo encontré en una church, en una iglesia. Y lo puse aquí para que lo vea. No le digo cuál es para que no vaya a ir allá. La iglesia de hoy es ¿quién? Israel espiritual. O sea que la misma iglesia reconoce que son ¿quién? Israel. Dejémoslo espiritual. Sería lógico que sean mundanos. Israel mundano. ¿Quién va? A ver, ¿usted quiere ser Israel mundano? ¿Qué iglesia va a querer ser un Israel mundano? Ninguna. Entonces, por lógica, todos son Israel espiritual. Todos. Espiritual. Y dice aquí, porque lo escribió Pedro, pero sorpresa. ¿A quién escribió Pedro su carta? Capítulo 1, versículo 1 de Primera de Pedro. No lo leo ahorita, pero usted lo busca. Y ahí se va a dar cuenta a quién le escribió. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice la iglesia, somos un real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes, somos una generación santa. ¿Quién es la iglesia? El Israel espiritual y estas 3 cosas. ¡Wow!
Entonces reconocen ellos mismos que son Israel. Ya dije que deje lo espiritual por un lado ahorita. Se supone que estamos hablando de cosas espirituales. ¿Son qué cosa? Israel. ¿Cuándo? Cuando les conviene. Cuando dice la escritura, hagan todo lo que le ordené a mi pueblo Israel. No, eso no es para mí. Bueno, entonces, ¿o eres o no eres? Una mujer, ¿está embarazada o no está embarazada? No puede decir no, mi hija no puede llegar un día de mañana, papi, creo que estoy media embarazada. ¿Cómo, mi hija? ¿Estás o no estás? Bueno, una cosa es sentirte, porque yo sí he sentido síntomas también. Pero otra cosa es estar. Y en este caso, ¿eres Israel o no eres? Defínelo hoy. Amigo que estás escuchando esta enseñanza, hermano creyente en Cristo, define hoy, ¿eres o no eres Israel? Bien sencillo, tú mismo, sé honesto contigo mismo. ¿Qué eres? ¿Eres Israel o no lo eres? Entonces, sin embargo, quiero decirle, este mismo Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, vea lo que nos dice la Escritura, de la cual muchos han predicado. Nuestra hermana lo tocaba este mismo punto ayer. Y cuando se trata de decir que el Mesías clavó la ley en el madero, ahí sí. Este pasaje les viene como anillo al dedo, decía mi abuelita. Vamos a ver Efesios 2, 14 y 15. Porque Él, el Mesías, Yeshua, es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos? ¿De cuáles dos? ¿De ambos? ¿De cuáles? ¿O de cuáles pueblos? Hizo uno. De los no judíos y de los judíos. De ambos hizo uno solo. ¿Cuál es ese pueblo uno solo, unificado? Todas las tribus juntas. ¿Cómo se llama? Ya sería mucho que no lo supiera, la hermana lo acaba de enseñar. ¿Ok? Entonces hizo uno. ¿Cuál? Israel. Derribando la pared intermedia de separación. Por eso Pablo tiene razón en reprender a Pedro. ¿Por qué estás haciendo esa separación tú si ya la vino a derribar el Mesías? ¿Qué tienes en la cabeza? Pescador. No le dijo así, pero bueno. Versículo 15. El Mesías, cuando derribó la pared intermedia, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá. Estoy usando una versión diferente a la versión Reina Valera. Con sus mandamientos que manifestada en forma de dogmas. Dogmas es lo que los líderes, no lo que el Eterno dijo. Esa es la palabra que aparece en el original griego, por lo menos que tenemos hasta el día de hoy. Tal vez en hebreo, si la escribió en hebreo Pablo, diga diferente. Pero lo que tenemos ahorita en griego dice dogmas. Mandamientos expresados en ordenanzas. Esa palabra ordenanzas es dogmas. ¿Qué es un dogma? Bueno, les voy a dar un dogma. Usted, por favor, no puede entrar aquí con su teléfono que tenga el volumen alto. ¿Eso está en la Torah? No. ¿Es un mandamiento de hombres? Sí. ¿Para la buena convivencia entre nosotros? Sí. Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve ley? Mire, ya no solamente trae el teléfono o apagado o sin volumen. Mire, trae teléfono. Y después se va llegando al punto de usa teléfono. Ya después van a querer que ni siquiera nadie tenga teléfono. Y eso no está diciendo la Torah. A eso llegan los dogmas. Cada día le van añadiendo a la ordenanza. ¿Ok? Cada día se va haciendo eso. Entonces, cuando se trata de decir que la Torah fue clavada en el madero, bien que se usa este pasaje. Parece que se están olvidando de la palabra de este superhéroe Pablo, a la quejilá de creyentes en el Mesías, ¿ok? Que él mismo nos dice en Efesios 2, 11 y 12, versículos antes de en este mismo pasaje. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne. ¿Qué es un gentil en cuanto a la carne? Alguien no circuncidado. Ese es un gentil en cuanto a la carne. Alguien que no sea circuncidado, eso es. Eran llamados incircuncisos. Incircuncisión. ¿Por quién? ¿Quién los llamaba así? Los que se hicieron la circuncisión hecha con mano en la carne. Hasta el día de hoy, cuando vayas a una quejilá,
que todos supuestamente están circuncidados, y cuando tú les digas, yo no lo estoy, pagano, impío, incircunciso, eso te van a decir. ¿No crees que les va a sacar bien? Te van a decir incircunciso. Eso te van a decir. Pues no te lo van a decir, ya se lo dijeron. En aquel tiempo, cuando eras incircunciso, en aquel tiempo, ¿cómo estabas? Estabas sin el Mesías. Cuando tú eres un incircunciso de todo, no tienes Mesías, no tienes Yeshua, no tienes Cristo, no tienes Salvador, y por lo tanto no tienes salvación. Estabas sin el Mesías. ¿Qué otra cualidad tenían? Alejados de la ciudadanía. ¿Alguien aquí se ha hecho ciudadano de este país? ¿Nadie? No dije que nació. Bueno, no está mi wife para presumirla siquiera ella. ¿Ok? Ella se hizo ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Significa que sigue siendo filipina? Significa que sigue siendo, bueno, aunque legalmente tiene las dos ciudadanías, pero oficialmente ella es ciudadana de USA, ¿sí o no? Legalmente. ¿Comparte la misma ciudadanía con los American Citizens? Sí. Entonces dice, ustedes estaban alejados de la ciudadanía ¿de qué? De Egipto. De Israel. Estabas alejado, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Claramente nos dice la Escritura que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, que si antes estabas y ahora estás en el Mesías, ¿qué significa? Que ya no lo eres, que ya no lo estás, y que ahora eres ciudadano ¿de qué? ¿Eres conciudadano de quién? De Israel. Esto nos indica que ahora eres parte de Israel. Quiero decirles, abra su corazón y su mente. ¿Acaso no hay nadie inteligente con un poquito de dirección del Espíritu Santo que pueda entender esto entre los teólogos? No es lo que yo quiero decir, es lo que está diciendo el enviado a las naciones, Pablo. No es José Martínez. ¿Qué nos dice para comprobarlo? ¿Ok? ¿Qué nos dice? Si ahora eres parte de Israel o no. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué es esta palabra? Ahorita se las voy a mostrar. Sino que ahora eres conciudadano ¿de quién? Pero la pregunta es, hoy en día, ¿quiénes son los santos? La iglesia protestante. La iglesia, toda iglesia, que usted le pregunte, ¿ustedes son los santos? Por supuesto. Pregúntele a la iglesia católica, nosotros somos los santos. Pregúntele a los testigos de Jehová, nosotros somos los santos. Pregúntele a los bautistas, nosotros. Pregúntele a los judíos mesiánicos, nosotros. Entonces todos son los santos. No importaría dónde estuvieras. Pero dice que ahora ya no eres extranjero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Elohim. Ya no eres más extranjero. Ya no eres ilegal. ¿Cómo te llama el ICE? ¿Cómo le dice al hispano? El hispano en general les llaman mexicanos. ¿Pero qué otro término usan? Son ilegales. ¿Pero qué dice la Escritura para ti en cuanto a la nación de Israel? Que ya no eres ilegal. ¿Ilegal de qué? De Israel. Ahora compartes la ciudadanía con los santos. Si usted tiene la ciudadanía de Egipto, ¿qué es usted? ¿Qué es? Egipcio. Si usted tiene la ciudadanía de Alemania, ¿qué es usted? Pero si usted tiene la ciudadanía de Israel, ¿qué es usted?
No hay nadie que entienda esto en la iglesia, por favor. No hay nadie que entienda esto. Ahora, si usted tiene la ciudadanía junto con el pueblo de Israel, ¿qué somos? Digámoslo juntos, Israel. No me salga con una respuesta ridícula. Si tiene la ciudadanía de Egipto, egipcio. De Alemania, alemán. China, chino. La ciudadanía de Israel, cristiano. Por favor, todo iba bien. Ciudadanía de México, mexicano. Ciudadanía de Honduras, hondureño. Ciudadanía de Israel, romano. Ay, Dios mío. Eso es lo que dicen la gente hoy en día. Muchos de ustedes a lo mejor un día dijeron, soy romano, apostólico, romano de corazón. ¿Por qué eso no te daba vergüenza decirlo? Ahora que se trata de identificarnos con Israel, creo que soy israelita. ¿Crees o eres? ¿Qué dice la Escritura? Pues salimos con respuestas ridículas. Si alguien es de Egipto, es egipcio. Si alguien es de China, es chino. Si alguien es de Israel, es israelita. Entonces, ¿por qué salimos con respuestas ridículas? ¿Que somos romanos o que somos cristianos? Pero bueno, ¿cuál es la ciudadanía de los santos? Aclaremos eso, porque dice que ahora eres miembro, eres conciudadano de los santos. ¿Quiénes son los santos en el tiempo de Pablo? Bueno, ¿se acuerdan del pasaje que les presenté? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿De qué está hablando? Por favor, póngame atención. Yo sé que a lo mejor ya lo sabe, pero no lo sabes explicar y quiero que lo sepas explicar. ¿De qué está hablando? Es el mismo pasaje del versículo 19, pero en la palabra de Elohim para todos, de Dios para todos. Por tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son extranjeros, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Elohim, de Dios. Ok, ¿quiénes son ese pueblo? Entonces, ¿quiénes son esos santos, amados hermanos? Veamos qué le dijo desde el principio el Eterno a Moisés. Shemot 19:3. Y Moisés subió al Eterno, a Elohim, ¿hasta dónde? Al monte. Y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, así le dirás a la casa de ¿quién? Y le anunciarás ¿a quién? A los hijos de Israel. No a los cristianos, a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si ustedes dieren oído a mi voz, si me escuchan, si guardan mi pacto, dice el Eterno, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6, léalo conmigo. Y ustedes me serán un reino de... Y ustedes me serán un reino de... Y de gente... ¿Quiénes eran los santos desde el principio? ¿Quién? Pues dígalo más fuerte si quiere que yo lo escuche. ¿Quién eran? Estas son las palabras que dirás a los hijos de... Ok, veamos otro más, porque uno solo no basta. Otro más, Vaikra, Levítico. Y por cierto, este pasaje habla de comida. No hagan abominables vuestras personas. O sea que, delante del Eterno, ¿yo puedo ser una persona abominable por lo que coma? No me pregunta a mí, lea la escritura. No se hagan abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra como lagartijas. Ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos por ellos como las iguanas. Porque yo soy el Eterno vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, ustedes se santificarán y serán... ¿Por qué? Porque yo, el Eterno, soy santo. Así que no contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy el Eterno que los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo, el Eterno, soy santo. Uno más. Necesitamos 3 testigos por lo menos. Vaikra, capítulo 19. ¿Quién está hablando? ¿Habló el Eterno
Yud Hei Bab Hei, ¿a quién? A Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yud Hei Bab Hei, vuestro Elohim. Cada uno temerá, ahora nos dice la manera cómo empezar a ser santos. Cada uno temerá a su madre, honra a tu padre y a tu madre y a su padre, y mis días de reposo quebrantaréis. Ah, bueno, al buen entendedor pocas palabras. Yo, el Eterno, vuestro Elohim. Lo que haces en el día de Shabbat, el Eterno te puede dar la sabiduría y la inteligencia para hacerlo en los otros 6 días de la semana. Si tú quieres. Si no, pues no. Yo creo que aquí con estos 3 ejemplos ya aclaramos, ya nos queda claro quiénes son los santos a los que se refiere Pablo, ¿sí o no? Y también vemos cómo se obtiene esa santificación, escuchando y poniendo por obra la palabra del Padre Eterno. Ahora sí, apliquemos eso que tanto se dice cuando se trata de obtener las promesas que le fueron dadas a Israel. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Si usted alguna ocasión de cristiano, de creyente, se ha aplicado ese término, esta palabra a su vida, entonces te vuelve a preguntar, ¿qué eres? Soy judío espiritual, soy Israel espiritual, ¿qué eres? Israel. Entonces, sé honesto contigo mismo, tú que me estás escuchando, amado hermano. Para continuar, quiero que analicemos un pasaje lleno de misterio y a la vez de revelación. Vamos a ver por qué misterio y revelación. Gálatas 3:29, RV 60. Si ustedes son de Cristo, del Mesías, a ver, pregunto aquí, ¿quién de ustedes es del Mesías? De Jesús, el Cristo, como se le conoce. ¿Quién de ustedes? Tú que me estás escuchando, hermano cristiano, por favor, ¿eres de Cristo? Me vas a decir amén, sí. Bueno, si eres de Cristo, ciertamente linaje, y puse aquí linaje subrayado, para que ahorita lo analicemos. ¿Linaje de quién? De Abraham sois, y herederos según la promesa. Descifremos la palabra linaje. Es una palabra griega de la concordancia de palabras griegas y hebrea Strong. Número es griega 4690. Y es la palabra, ¿cómo dice aquí? Esperma. En términos sencillos, ¿para qué sirve el esperma? A ver, estudiosos para procrear, para producir descendencia, biología, de ahí vienen los que estudian biología, ¿correcto? Bueno, esperma, algo sembrado, derramado, incluida la esperma masculina, por implicación significa descendiente, específicamente es linaje, semilla, descendiente, descendencia, simiente, ¿de quién? De Abraham. Ahora, ¿en qué parte de este texto dice, si ustedes son del Mesías, son hijos espirituales de Abraham? ¿En qué parte dice? ¿Qué dice entonces, hermano? Dime qué dice entonces. Enfáticamente, ¿qué dice? ¿Y qué es? Hijo biológico. Descendiente biológico. Descendiente del mismo esperma de Abraham. Eso es lo que está diciendo enfáticamente. Yo no estoy cambiando absolutamente nada. Indicando una descendencia biológica. Entonces es un misterio que pocos conocen y los que lo ven se niegan a creer. Aunque lo vean con sus propios ojos. Amados hermanos, se tiene tan metido en la cabeza que somos gentiles, que actuamos ya como tales. Es como en México, se les mete tanto en la cabeza al mexicano, indio, pata rajada, indio, que ya aunque esté güero, aunque tenga ojos azules, ¿qué eres tú? Indio. Bueno, vamos a hacerte un examen de ADN. Vamos a hacerte un examen de DNA, ADN.
Y sale ahí que es europeo, que eres indio. ¿Tú qué eres? Indio. Pero mira tu ADN, indio. Pero indio. Pero el examen, indio. Indio. ¿Qué eres? ¿Y tú qué eres? Sí, nomás que dime lo más fuerte. ¿Tú qué eres? ¿Eres Israel? Bueno, entonces léelo conmigo. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para. ¿Eres Israel? Bueno, es para ti esto entonces. Es para ti. Ya que hemos descubierto esta verdad escritural, este misterio, ahora sí vamos a ver si nos identificamos con ese remanente que regresaron del cautiverio babilónico, de Babilonia. Regresaron esos descendientes de Judá. Estos eran judíos, pero fueron liberados y pusieron en práctica lo que ya estaba escrito. Solamente lo redescubrieron, pero lo pusieron en práctica. Yo no me detengo aquí nada a explicar, porque ya lo he explicado muchas veces. Nehemías 3:13 al 18. El segundo día se reunieron el escriba Ezra con los jefes de las familias de todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, para estudiar las palabras de la ley, de la Torá. Hallaron escrito en la Torá que el Eterno, que nuestro Abba, había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel debían no hacer la cabaña para que te vean tu Sucot habitar. Y eso no lo estamos haciendo muchos de nosotros. Ponemos la azúcar, ponemos ahí, pero tienes que habitar en cabañas en la festividad del séptimo mes, y que debían anunciar y proclamar en todas las ciudades de Jerusalén, diciendo: salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos para hacer cabañas, sucot, tabernáculos, como está escrito. Entonces el pueblo salió y las trajo. Cada uno hizo cabañas para sí sobre su azotea. No importa que tenían la casa, le hicieron en la azotea de sus casas, ahí habitaron. En sus patios, en los atrios de la casa de Ha Elohim, del Dios eterno. En la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que había vuelto, ¿de dónde? Hizo cabañas y habitó en ellas. Desde los días de Yeshua, esta es la versión Corona de Jerusalén, es Yehoshua, el diminuto es Yeshua, hijo de Nun, o sea, Josué, hijo de Nun. Hasta aquel día los israelitas no habían hecho tal cosa, de hacerlo todos en común. Y había una alegría muy grande. Él leía, Esdras, cada día del rollo de la Torá, de Ha Elohim, desde el primero hasta el último día. Durante 7 días celebraron la festividad, y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Los que regresaron de la cautividad celebraron lo que estaba establecido. ¿En dónde? En la Torá. Entonces el mismo Eterno dice en Devarim 16, 12, 15, versión israelita nazarena: ten en mente que tú fuiste esclavo en Misraim, en Egipto. Cumple y obedece estas leyes. Después de la recolección de tu era, de tu lagar, celebrarás la fiesta de Sucot, cabañas, por 7 días. Te gozarás en tu festival con tu hijo y tu hija y tu esclavo y tu esclava, el levita y el extranjero. Bendito el Padre Eterno. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice? Y nos dice: el huérfano y la viuda que está en tus comunidades, harás festival para el Eterno tu Elohim por 7 días. Te gozarás en tu festival, tú, tu hijo, ¿verdad? No, perdón, dice, dice: el huérfano, la viuda que está en tus comunidades, harás festival para el Eterno tu Elohim por 7 días en el lugar que el Eterno escoja. Y entonces te va a bendecir y estarás alegre. En las congregaciones que creen en el Mesías, en Cristo, se enseña que Egipto representa al mundo, ¿verdad que sí? Y que el mundo es y la esclavitud del pecado. Eso representa a Egipto. O sea que cuando leemos
que estuvieron en Egipto el pueblo del Eterno, eso para nosotros representa que éramos esclavos en el mundo. También se enseña que el cautiverio representa la vida mundana atada al pecado, atada al mal, del cual nos ha rescatado el Mesías Yeshua. Y ciertamente esta interpretación alegórica es correcta. Por lo tanto, entonces, si eso es correcto, así como Judá fue rescatado de Babilonia y llegando reconsideró lo que estaba escrito, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer también? Reconsiderar lo que está escrito y celebrar la festividad de los tabernáculos. Bendito el Padre Eterno. Entonces, sin tanta interpretación. Y para que vean que no lo inventé yo, váyase rápidamente a Zacarías, ya no van a verlo en la pantalla. Capítulo 14, versos 16 al 19. Sucederá, Zacarías 14, 16 al 19. Sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Adonai Sebaot, a celebrar la festividad de los tabernáculos, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Adonai Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y no se presenta a celebrar la festividad, ¿verdad? Tampoco la habrá para ellos. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que decidan no subir a celebrar la fiesta solemne de los tabernáculos. Esto es un mandamiento para siempre del Eterno. Te guste o no te guste, un día lo vas a hacer. Esta profecía contradice la teología de donde haya salido, de que las fiestas no son para ellos. Pero vean lo que dice el profeta Isaías. Vaya conmigo a Isaías 66, verso 23. Te lo voy a leer en dos versiones. Reina Valera 60 dice: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno de los ejércitos. La otra versión dice así pues: de luna nueva en luna nueva, y de Shabbat en Shabbat, vendrá todo el mundo, no los judíos, todo el mundo a postrarse delante de mí, dice el Padre Eterno. Vuelvo a repetir esto para leer solamente mis textos finales, son 3 me parece. Somos acusados de estar judaizando. Se dice que estamos judaizando a los creyentes. Pero creo que sería bueno corregir esa frase y decir que lo que realmente estamos haciendo es enseñando la palabra del Eterno sin ese sentimiento antisemita, antihebreo, antijudío que se tiene hoy en día. Amados hermanos, tristemente me duele mi corazón cómo el mayor antisemitismo está dentro de la llamada Iglesia de Jesucristo. Acusan de todo al pueblo de Israel y he escuchado a cristianos decir: prefiero ser perro antes que ser judío. ¿Por qué entonces cuando se trata de las promesas eres judío? ¿Por qué entonces cuando se trata de las promesas eres Israel? Un perro es un gentil en la palabra del Eterno. A mí me lo han dicho. Amado hermano, quiero decirte, el Eterno no cambia. Oh, pero es que ya desechó a Israel. Te voy a probar ahorita con su palabra que Él, y esto es cuando termino, Él no ha desechado ni va a desechar a su pueblo Israel. Jeremías 31, vaya conmigo porque no lo va a poder ver en la pantalla. Vaya conmigo, por favor. 31:35. Aquí, vaya conmigo ahí. Aquí mismo donde dice: he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto. En el mismo capítulo, versículos más adelante, versículo 35 dice: así ha dicho el Eterno, quien estableció el sol para la luz ¿de qué? Del día. Y las leyes de la luna y las estrellas para la luz ¿de qué? El que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es
Yud Kei Bab Kei Adonai Sebaot. Si estas leyes fueran alguna vez anuladas por mí, pregunta, ¿ya no sale el sol? ¿Ya no hay estrellas? ¿Ya no hay luna? ¿El mar ya no sigue haciendo olas? Bueno, si algún día estas leyes fueron anuladas por mí, declara el Eterno, solo entonces, marque esa palabra, solo entonces la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí perpetuamente, dice el Todopoderoso. Verso 37, así ha dicho Yud Kei Bab Kei. Si se pueden medir los cielos de arriba, ¿quién ha podido medirlos? Y se pueden explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que me han hecho, declara el Eterno. Solo entonces, cuando el hombre tal vez sea capaz de medir la profundidad de los océanos y la profundidad de la tierra, solo entonces podríamos decir que el Eterno desechó a Israel. Mientras, no sea usted mentiroso, ni haga creer o se crea usted la mentira de que Dios mintió. Pastor, deja de predicar mentiras. Profeta, deja de decir mentiras. Maestro que enseñas, deja de estar engañando a la gente. El Eterno es clave en su palabra. Otro testigo más. Capítulo 33, verso 19. Le llegó a Jeremías, a Yirmiyahu, la palabra del Eterno diciendo, así ha dicho el Eterno, si ustedes pueden invalidar mi alianza con el día, lo mismo que dijo anteriormente, y mi alianza con la noche, de modo que no haya día a su debido tiempo, verso 21, solamente entonces podrá ser invalidada mi alianza con mi siervo David, de modo que no tengan un descendiente que se siente en su trono, ¿ok? Y que dice, o con mis ministrantes, los sacerdotes levitas, como el ejército de los cielos que no se puede contar, y como las arenas del mar que no se puede medir, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Versículo 33, verso 23, capítulo 33, verso 33. Le llegó a Jeremías la palabra del Eterno diciendo, tú has oído lo que habla este pueblo diciendo, el Eterno, nuestro Abba, ha desechado a las dos familias que escogió. Ok, ¿cuáles son estas dos familias? Casa de Israel y casa de... Ok, miren lo que dice el Eterno. Oye, profeta, ¿tú has oído lo que están diciendo la gente? Dicen que yo deseché a las dos familias que había escogido. Así desprecian a mi pueblo y no lo consideran más una nación. Ya no es el pueblo de Dios, ya no es el pueblo del Eterno. Verso 25, ¿qué contesta el Eterno ante esa falsedad? Así ha dicho el Eterno. Tan ciertamente como he establecido mi alianza con el día y la noche, las leyes del cielo y las leyes de la tierra, así no desecharé la descendencia de Jacob, Israel, y de mi siervo David. Nunca dejaré de tomar de su descendencia para gobernantes de las naciones, ¿ok? Para los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, porque haré volver sus cautivos y de ellos tendré misericordia. Nuestro último texto, Romanos 11:1. Quería leer todo el capítulo, pero no. Nomás voy a leer 5 versículos. Digo pues, Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué pasó? En ninguna manera. ¿De dónde se la sacaron los teólogos entonces que Dios desechó a Israel? ¿De dónde? Díganme de dónde. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera. No los ha desechado. ¿Ok? Porque yo también soy israelita. ¿Quién lo está diciendo? Un hebreo. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben cómo es lo que dice, qué es lo que dice Elías, de Elías la escritura?
¿Cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas le han dado muerte, tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente ¿de qué? De Israel, escogido por gracia. Por gracia. ¿Por qué hacer entonces que estos israelitas se vuelvan gentiles por el simple hecho de conocer al Mesías? No hay razón para hacerlo. Cuando vemos que todos sus discípulos eran judíos y no tuvieron que hacerse gentiles ni abandonar la Torá para servir a Elohim, para servir al Mesías, no es conveniente entonces gentilizar a un judío. Tampoco te voy a judaizar. Yo no te voy a poner objetos judíos para que los adores. Te voy a presentar la palabra del Padre eterno. Eso sí, quiero que lo sigamos. Eso sí, quiero que lo practiquemos. ¿Qué cosa? Lo que está escrito. ¿Qué es? ¿Cuál es el texto que siempre pongo en la pantalla? ¿Cuál es? Hechos 24:14. Sin embargo, te confieso esto, que le sirvo al Dios de mis padres conforme al camino que ellos llaman herejía, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿Me quieres llamar judaizante por eso? Hazlo. Pero ya te probé que no es lo correcto. Y ya te probé que no hay que volverme gentil para servir al Mesías. Ya te probé que no necesitamos nada de eso. Necesitamos volver a la palabra del Padre eterno. Padre, Abba, Padre eterno, gracias porque me permitiste reafirmar mi convicción. Yo sé que tal vez mis hermanos de la congregación ya se saben este tema y no les importa más. Pero yo necesito que mi convicción sea reafirmada. Quisiera, por favor, rogarte, suplicarte que nos des un despertar espiritual. Que no estemos durmiendo aquí, Señor. Porque tenemos una sabiduría que no es la más apropiada, Señor. Solo conocimiento. Pero si no se practica, si no se enseña, si no se comparte, de nada sirve lo que estamos aprendiendo, Padre. De nada sirve. Por favor, eterno Elohim, en el nombre del Mesías Yeshua, quiero pedirte, afirma mi convicción. Afirmas mis pasos para seguir enseñando. Padre, tal vez aquí mis amados hermanos ya lo saben todo esto, pero quiero que también lo sepan explicar, Padre eterno, y que podamos alcanzar a muchas personas que vienen, que tienen hambre, que tienen sed, porque está viendo una hambre, una sed. Aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, y sed, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. Pero tristemente correrán de aquí para allá, de mar a mar, y no la encontrarán. Eso es lo que está sucediendo, Padre eterno. Y los que deberíamos prepararnos, estamos acostumbrándonos a vivir una religión judía, Señor. Cuando no es que sea malo, simplemente que debemos de practicar tu palabra. Y al vivir tu palabra, automáticamente nos hacemos Israel. Al practicar tu palabra, automáticamente somos Israel, querramos o no querramos, espiritual o físico, como lo quieran llamar. Pero son Israel, somos Israel, soy Israel. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, por afirmar estas convicciones en mi vida. Ahora solo permíteme asimilarlo de corazón, en mi mente, en mi alma, para poder transmitirlo con amor, pero con firmeza,
a todos aquellos que anhelen escuchar esto, Padre. Gracias, eterno Elohim. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Gracias, Rey glorioso. Bendito Adonai de